Voy a empezar a desarrollar el módulo séptimo, que se refiere a la pena de multa. La multa es una sanción, privación, significa la privación de un derecho patrimonial, y la ley lo establece para determinados delitos e incluso lo extiende en forma complementaria para otros delitos donde no esté prevista específicamente la multa, pero el hecho haya sido cometido con ánimo de lucro. Entonces, ¿qué es la multa en términos sencillos? Es la privación de parte del patrimonio del sujeto a favor del Estado. Dije recién parte del patrimonio del sujeto porque si se le privase al sujeto de su patrimonio, ya no estaríamos en el terreno de la multa, sino estaríamos en el terreno de la confiscación. El Código Penal argentino, desde su origen, tiene como objetivo que sea alguien sancionado con pena de multa. Esa pena de multa es la privación del patrimonio y la pérdida de parte de él en favor del Estado. No hay en nuestro código, en el código, digamos, en el núcleo del Código Penal, lo que en otros países existe como multa resarcitoria. O sea, una multa que ya no se aplica o no se emplea en favor del Estado, sino en favor de la víctima. Esto sería una forma de actuar donde aparecería, quizás para nuestro sentido común, una aproximación entre la indemnización del daño producido por el delito, el daño económico producido por el delito, y la pena de multa. Pero no es imposible que a los efectos justamente de la intimidación general, el anuncio de que se le va a imponer multa resarcitoria y además la repercusión que tiene públicamente una multa resarcitoria de significativo importe, para que otros adviertan que efectivamente el hecho que se está juzgando y la condena que se está aplicando significa una privación importante del patrimonio. En este momento estoy pensando en el régimen norteamericano, donde aparece justamente, y la prensa da cuenta, de la aplicación de multas de significativo importe, sobre todo en el caso de delitos cometidos en el ámbito empresario o a partir del ámbito empresario, que perjudican a personas indefinidas de la sociedad. Otro problema de la regulación del Código Penal argentino en el ámbito de la multa es el proceso inflacionario argentino, porque nosotros vemos que nuestra economía es una economía que no mantiene el valor de la moneda durante un periodo más o menos razonable, y entonces las multas van quedando desactualizadas. Y un importe de multa desactualizada no tendría sentido, porque no tendría sentido ni como pena, ni tampoco como advertencia para los demás. Este proceso inflacionario y otras razones que voy a explicar enseguida han hecho preferible el sistema de los días multa cuando se refiere a la sanción aplicable a una persona de existencia real. Voy a dar algunas características de la multa. La multa es personal. Quiere decir que la multa no es transferible. No es transferible ni a otras personas, obviamente, porque es una condena aplicable al que cometió un hecho sancionado con esta
este tipo de pena. Tampoco se transmite obviamente a los herederos. Pero el Estado puede ejecutar la multa y debe ejecutar la multa para que efectivamente sea esto que tenga algún sentido. Cuando son penas de multa de no demasiada importancia y en delitos cometidos por personas, el proceso de la ejecución de la multa no es muy ágil, pero bueno, tiene que el Estado provincial, en su caso, si el acto ha sido cometido en el delito que juzgan los tribunales locales, tiene que ejecutarse la multa. Y la multa tiene algunas características en el Código Penal bastante importantes, en el Código Penal, en el núcleo básico del Código Penal, que es, por ejemplo, la posibilidad del pago de la multa y que ese pago signifique la extinción de la acción penal. En el proceso de sanción del Código argentino, se recordará que fue presentado el proyecto en la Cámara de Diputados por Rodolfo Moreno, en ese caso era diputado, aprobado por la Cámara de Diputados, pasó al Senado y en el Senado tuvo una intervención muy destacada el senador Rojas. Y bueno, este senador puso como ejemplo de que la multa tenía que tener algún sentido el hecho de que si no fuese así, si la multa fuese insignificante y ante todas estas posibilidades que da el Código Penal de pagar la multa y extinguir la acción penal, alguien podría realizar el hecho punible sin importarle la sanción. Y hablaba de un ejemplo de la antigua Roma, de Lucio Veracio, un patricio de aquel entonces que iba injuriando y agrediendo a sus enemigos y llevaba a su esclavo con una bolsa de dinero y le iba pagando a cada uno de los ofendidos el importe que hubiese correspondido como multa. La reforma del Código Penal, que seguramente se llevará a cabo, va a incorporar el sistema de los días multa. Es un sistema sueco de los días multa. Este sistema de los días multa trata de hacer más justa la sanción porque está pensando en que lo que va a significar la multa es una parte del ingreso diario del condenado. Y consecuentemente a una persona que tiene ingresos suficientes y abundantes será sancionado conforme a esos ingresos y una persona que tenga ingresos menores será sancionado conforme a esos ingresos. Con lo cual, la ley dirá que será sancionado con tantos días multa, o sea, de tantos a tantos días multa. En la reforma que se está elaborando, se está tratando de buscar la manera de compensar esta inflación creciente y permanente que tiene la República Argentina. El sistema de los días multa, desde el punto de vista técnico y punto de vista teórico, es un sistema mucho más aceptable que el sistema de la multa fijada en pesos. Pero es un sistema que tiene sus dificultades procesales, porque la situación del condenado va a ser considerada por el tribunal en el momento en que es juzgado. Y la situación del condenado puede variar en el tiempo, ya sea por la pérdida de su trabajo, por ejemplo. En fin, no hay otra posibilidad, por lo menos en el tiempo, que permita subsanar todas las dificultades que tiene esta pena de multa.
Pero que es importante la pena de multa, sin duda lo es. Quizás no para el delito pequeño, el delito diario, el delito que cometen las personas de existencia real, pero es importante la pena de multa, sobre todo en el ámbito de la delincuencia económica y fundamentalmente en el ámbito de la delincuencia empresarial, porque la multa tiene un efecto disuasorio, tanto para el que la sufre como para la sociedad, que advierte que ciertas infracciones que están significando la privación de bienes jurídicos para el resto de la comunidad son sancionadas de una manera efectiva. Bueno, con esto voy a terminar entonces el capítulo 7.